Tengo el placer de presentar a los tres ponentes de esta primera mesa de hoy. Es un lujo contar con vuestra presencia, Yanire, Daniel, Patricia. Estamos deseando escucharos y ninguno de vosotros necesita presentación, pues sois ya voces muy reconocidas en el tema que nos ocupa. Os presento brevemente. Yanire Angulo es de Bilbao, afincada en Granada, doctora en Sagrada Escritura, profesora de la Facultad de Teología de la Universidad Loyola de Granada. Es también directora del Instituto de Ciencias Religiosas de Granada y una de sus líneas de investigación gira en torno a los abusos de poder en el ámbito eclesial, especialmente en el seno de la vida consagrada. Es miembro del proyecto Jordán, impulsado desde UNIGES para estudiar la dimensión estructural del abuso en la Iglesia desde una perspectiva teológica. Yanire, te escuchamos con tu ponencia que has titulado Acallar al Espíritu en nombre del Espíritu, vivencias abusivas del carisma. Buenos días a todos. Tiene mérito, porque Madrid temprano, con este sueño que cae así por las ventanas. Yo soy nocturna, así que por las mañanas suelo estar un poco más espesita. Espero que no sea así. Y mientras colocamos el PowerPoint, simplemente agradecer la invitación, agradecer el trabajo de la cátedra y agradecer el compromiso y el empeño de todos los que estamos también aquí y ahí, por poner nuestro granito de arena en esta cuestión. Voy a leer porque quien me conoce sabe que tengo mucho rollo y si no, pues me voy a comer mi tiempo, el de al lado, el del vecino, entonces tampoco es plan, y así me permite ir más al grano, ¿no? Bueno, todos sabemos, y aquí se ha dicho ya durante todo el día de ayer, que detrás de toda situación abusiva hay un elemento común y es una asimetría relacional que no está bien gestionada. Esta asimetría, que puede deberse a realidades objetivas o a otras mucho más subjetivas, no se emplea para ayudar al despliegue y el crecimiento del otro en su individualidad, autonomía y libertad, sino para el propio beneficio de quien abusa. Y en medio de la crisis global de abusos en el ámbito eclesial nos hemos hecho conscientes de cómo se multiplican los casos de victimarios entre los fundadores o líderes carismáticos de los distintos movimientos, instituciones o congregaciones que han surgido después del Concilio Vaticano II. Aquello que fue calificado como una primavera eclesial se ha tornado un gélido invierno en el que abundan los gigantes con pies de barro. Un guiño a la lectura de hoy, para quienes la hemos podido revisar. Personas que, habiendo sido presentadas y considerados modélicos en el ámbito eclesial, resultaron ser verdaderos depredadores. Esta traición de los padres, como titula bien un libro, hizo que en su tiempo, y hace años, en el 21, parece que fue ayer, porque ya era pospandemia, pero ya en el 21 han pasado 4 añitos, Juan Bautista Dujao, otro investigador argentino, un sacerdote también perteneciente a un movimiento, dio cierta voz de alarma en un artículo hablando precisamente sobre la teología del fundador. Este autor planteaba o recordaba que hasta el Concilio Vaticano II no se había hecho una reflexión teológica sistemática sobre los fundadores y que fue precisamente a partir del Concilio Vaticano II cuando la llamada de los institutos religiosos a la renovación y a regresar a las propias fuentes, pues propició la recuperación de estos personajes por parte de las congregaciones tradicionales, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Las previas al concilio. Las nuevas realidades eclesiales que han surgido después asumieron para sí la teología del fundador que habían llevado adelante los institutos religiosos, pero con algunas diferencias clave. La primera de ellas es que ya no había una amplia distancia temporal entre el surgimiento de la fundación y la reflexión sobre ella. Y claro, no es difícil intuir el peligro que supone aplicar a personas vivas
la consideración que merecían aquellos fundadores ya fallecidos que se recuperaban en la memoria y en la reflexión después de una distancia crítica con los orígenes. De hecho, el año pasado en estas mismas jornadas tuve una comunicación precisamente sobre la narrativa que se utilizaba en ciertos movimientos, instituciones, con respecto a los fundadores y líderes carismáticos. Y la segunda diferencia que plantea Duhau es la finalidad. ¿Por qué se acude a la reflexión sobre el fundador? En los institutos tradicionales, tras el concilio y durante el posconcilio, se regresa a los orígenes con la intención de impulsar un movimiento de renovación y de replanteamiento de la misión. En cambio, en el segundo caso, en el de las nuevas realidades eclesiales, va a ostentar una motivación profundamente apologética, defensiva. Se busca legitimar la autoridad de las figuras fundacionales con todo lo que ello implica. Constatar este hecho no solo nos permite plantear la necesidad de una renovada teología del fundador, no desde el supuesto de que los fundadores murieron hace siglos, sino desde las realidades que nos están sucediendo. Pero también pone sobre la mesa la necesidad de desarrollar una teología del carisma que tenga en cuenta el surgimiento de estas nuevas realidades y sus problemáticas. ¿Por qué? Porque hay una estrecha vinculación entre la teología del fundador y la teología del carisma. Tanto las reflexiones sobre los fundadores como aquellas en torno al carisma comparten puntos en común. El primero de ellos evidente es que surgieron y tuvieron un impulso a partir de la motivación posconciliar, o sea, de la llamada a la renovación de la vida religiosa, surgen ambas cosas, la teología del fundador y la teología del carisma. Por otra parte, ambas se desplegan en relación entre sí y permanentemente vinculadas, lo vamos a ver. Y finalmente, porque tanto la teología del fundador como la teología del carisma han sido asumidas por analogía a unas nuevas realidades eclesiales que empezaron a multiplicarse a partir de los años 80. Y aunque el tiempo con el que cuento es limitado y esto requeriría un desarrollo mucho más amplio, mi tesis o la tesis que les pretendo expresar es que hay un modo de entender el carisma que traiciona el sentido del carisma, de que estamos hablando cuando hablamos de carisma, y que además facilita las situaciones de abusos. Como ven, no he descubierto el Mediterráneo, pero a esto hay que darle una reflexión también a nivel teológico. Como punto de partida, cuando yo hable de carisma, porque nos sucede con los grandes términos, ¿no? Yo puedo decir carisma y ustedes pueden traducir miles de cosas en su cabeza, ¿no? Cuando yo hable de carisma, voy a hablar de un don del Espíritu Santo que se recibe para la edificación de la Iglesia. En principio, una definición bastante estándar, no me he quebrado mucho. Como he planteado antes, la reflexión sobre esta cuestión se recupera y se desarrolla después del Concilio Vaticano II y vinculado en estrecha unión con la reflexión sobre el fundador o las fundadoras. Uno de los pocos textos magisteriales, sobre todo de esa época, donde se habla de esta cuestión es el Mutio Relationis en el año 78. Es un documento que para orientar la renovación de los institutos religiosos ofrece criterios pastorales, sobre todo para orientar la relación entre obispos y religiosos. Este tema va a surgir con cierta frecuencia como voy a plantear ahora, por el tema de la necesidad de un sano control eclesial con respecto al carisma, ¿no? En el número 11 dice lo que tienen ustedes en la pantalla. El carisma mismo de los fundadores, la mayúscula es del documento, se lo aseguro, por lo menos la traducción castellana del Vaticano va, se revela como una experiencia del espíritu transmitida a los propios discípulos para ser por ellos vivida, custodiada, fíjense por favor en estos últimos verbos, profundizada y desarrollada constantemente en sintonía con el cuerpo de Cristo en crecimiento perenne. En crecimiento perenne. ¿Vale? Como luego lo retomaré, no voy a insistir mucho más. Lo que sí se pone sobre la mesa es algo muy evidente y es esa estrecha relación entre carisma y fundadores. Fíjense que aparece estrechamente vinculado. Fabio Ciardi, un personajillo
italiano, obviamente, un religioso, fue el primero que en el año 82 hizo una tesis doctoral sobre la cuestión de los fundadores. Estamos en pleno, bueno, pues en plena reflexión, bueno, en pleno posconcilio no, pero bueno, ya hay un bagaje. De alguna manera su obra es la que se considera la primera gran monografía sobre la cuestión de los fundadores. El problema es que en teología de la vida religiosa no se ha desarrollado mucho más. Y volvemos otra vez a la problemática que supone asumir por analogía cosas que se hicieron en los 80, ¿no? 80, 90 como mucho. Bueno, cierro esta cuña publicitaria. Les decía, de aquello que va a plantear Ciardi sobre el fundador, hay dos elementos que creo que van a determinar la manera de entender el carisma y que lo llevamos todavía de mochila histórica. Por una parte va a hablar de una paternidad del fundador como elemento esencial del carisma. Hay un elemento esencial que es que el fundador o la fundadora, bueno, fundador porque es varón y habla en claves de varón, es la paternidad. El carisma está vinculado al fundador en esa clave. Y por otra parte, que este autor identifica el mensaje del fundador con el carisma. Son lo mismo. Por tanto, el mensaje del fundador se debe acoger sin desviar y conservando su pureza. Fíjense que con esta estrecha relación y casi identificación entre el fundador y el carisma del grupo, que, insisto, se hace con el espacio de la historia y de la visión crítica de que los fundadores llevaban posiblemente algunos siglos ya muertos, y ante la realidad que tenemos de abundancia de fundadores que son victimarios, pues tenemos una pregunta inevitable. ¿Es posible separar y diferenciar el carisma de un grupo eclesial con su fundador? En el fondo se trata de una cuestión bastante análoga a la que brota de un artista abusador y su obra. ¿Podemos distinguir, separar ambas cosas? Bueno, pues aquí la reflexión sigue abierta y, por supuesto, no voy a entrar demasiado, pero sí que voy a plantear, o me gustaría hablar fundamentalmente de vivencias problemáticas del carisma. Si nos fijamos en el adextra de un grupo eclesial, una vivencia problemática del carisma va a depender quizá no tanto de la vinculación o no con el fundador, como de su finalidad. Acuérdense que hemos definido carisma como algo que es para la edificación de la Iglesia. El elemento esencial para una comprensión adecuada del carisma sería en qué medida se trata de un don que sirve para la edificación de la Iglesia. Y eso es lo que adextra la institución eclesial tiene que valorar o tiene que ver, ¿no? Y esto supone un serio discernimiento en manos de la jerarquía eclesiástica y que no está exenta de problemas. Porque ¿qué significa edificar a la Iglesia? Y esta pregunta se va a responder de manera diversa según qué rasgo de la Iglesia prevalezca y que comprendamos por edificarla. De hecho, percibir que la comunidad eclesial se construye esencialmente con el número de adeptos. Ayer Cristina ya planteó el problema de la numerología, ¿no? Pudo haber propiciado cierta situación de descontrol jerárquico ante esa primavera eclesial durante el pontificado de Juan Pablo II. Nos referimos a que el entusiasmo ante este florecer pues no ayudó a equilibrar adecuadamente el ya clásico binomio carisma e institución. De tal manera que se ha tenido que tomar medidas preventivas para un mayor control eclesial de este boom carismático, donde mucha gente recibe el carisma de fundador, curiosamente. Los recientes documentos eclesiales que les pongo ahí sobre esta cuestión, en el fondo, nos permite comprenderlo como medidas preventivas que pretenden precisamente reavivar un sano control institucional de la Iglesia ante esta realidad. Y además, cuando se sacan estos documentos es porque hay un problema. El primero de ellos, que les indico ahí, que es actualmente el desarrollo más amplio sobre la cuestión del carisma en la actualidad, es la carta Juvenis et Ecclesia a los obispos sobre la relación entre los dones jerárquicos y los carismáticos, del 2016. Y en esta carta se incluyen criterios de discernimiento para los obispos sobre realidades carismáticas y se insiste en la necesidad de un discernimiento serio y prolongado de estas por parte de la jerarquía eclesiástica.
parece bastante fácil deducir que el texto pretende responder a una praxis general que no estaba siendo precisamente la más conveniente. Y lo mismo sucede con el segundo de estos documentos, que es el motu proprio Authenticum Charismatis, perdón, mi latín, es que el latín es muy moderno para una biblista, ¿sabe? No es demasiado, del 2020. Con él se modifica el canon 579 para limitar la autonomía de los obispos a la hora de erigir institutos de vida consagrada en sus diócesis, pues se requiere para ello una previa licencia escrita por parte de la Santa Sede, que hasta ese momento no era un requisito necesario. Como es fácil deducir, estos recientes documentos ponen en evidencia la existencia de una dificultad práctica a la hora de realizar el discernimiento carismático que ha de llevar adelante la Iglesia institucional. Con todo, además de esta complejidad de la relación carisma-institución y de la necesaria prevención que supone un sano control eclesial, también es necesario preguntarnos qué teología del carisma subyace bajo determinadas percepciones del carisma que se producen dentro del propio grupo. Si antes me fijaba en el ad extra, me voy a fijar ahora en el ad intra. Y subrayo dos vivencias problemáticas del carisma que se producen dentro del mismo grupo y que las diferenciamos por una cuestión pedagógica, pero que suelen caminar de la mano. Es muy difícil, esto es como las cerezas, ¿no? La primera de ellas es una ideologización del carisma. Ese don del Espíritu Santo que se recibe para el bien eclesial puede comprenderse esencialmente como un elemento dador de identidad. Se trata de convertir el carisma en una ideología a partir de la cual marcar la diferencia con respecto al resto de grupos o movimientos. La ideologización del carisma, que resulta siempre muy tentadora, lo es aún más en los nuevos movimientos e instituciones, pues la novedad implica siempre una tendencia a diferenciarse de lo que ya había. Para eso somos nuevos. Esta vivencia problemática del carisma lleva a instrumentalizarlo y a emplear este término como el modo de explicarlo todo por sí solo y en un frecuente ejercicio de excesiva espiritualización. Todo es carismático, nuestra manera carismática de tomar el desayuno. Calificar de carismático los modos concretos de hacer las cosas o todas las costumbres de un grupo genera una narrativa que facilita situaciones de abuso. Porque cuando es así, se dificulta mucho que un miembro pueda cuestionar las formas de actuar de la comunidad, hacer una valoración moral de sus prácticas habituales o que pueda reflexionar sobre su sentido o discernir sobre ellas con cierta libertad interior, sin sentir que esté traicionando el don del Espíritu Santo, que es el carisma. Si yo cuestiono es que nosotros lo hacemos así porque es carismático, pues igual es que estoy una traidora a mi carisma. Y entonces, no hace falta, ya ayer nos pusieron suficientes ejemplos, ¿verdad? Lucía nos puso suficientes ejemplos para poder entender por dónde va. En estrecha relación con esta vivencia problemática está otra, que es la cosificación. Esto se produce cuando se comprende el carisma de una manera estática y fija, con contornos claramente definidos. A mí me hace mucha gracia en las reuniones de religiosos y religiosas donde te preguntan ¿y cuál es vuestro carisma? Entonces, claro, espera una definición, supongo, no sé. Se pretende atrapar y encorsetar el don del Espíritu Santo, traicionando así su propia dinámica, pues a él es propio ese no saber de dónde viene ni a dónde va, que decía Jesús en el Evangelio de Juan. En la práctica, que no a nivel teórico, donde no suele haber problemas, pero en la práctica, esta vivencia lleva a identificar la fidelidad al carisma como una conservación inmutable de sus expresiones a lo largo de la historia. Cuando ideologización y cosificación se alían, deriva con facilidad en modos de vivir el carisma a la defensiva, como si éste se encontrara en una constante situación de amenaza, bien por el exterior o bien por el interior, bien por desde fuera no nos entienden, no saben nuestras peculiaridades, no, ten cuidado, nos van a perseguir, ya lo dijo el fundador, o desde dentro, con cualquier elemento que pueda sonar a disidencia, ¿no?
implica un permanente estado de protección ante cualquier cuestionamiento o cambio. Y en esta dinámica defensiva, la autoridad del grupo se percibe fácilmente como el guardián del carisma del grupo, que bajo la pretensión de velar por él terminan siendo quienes deciden qué es y qué no es acorde con el carisma del grupo. Ante este peligro real, ya alertaba hace varios años, en el 17, la entonces Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, Avino Nuevo, Odres Nuevos, un documento, una joyita que misteriosamente se le ha dado poco juego, porque decía, en el número 20 decía: ninguna autoridad, fundador incluido, puede creer ser la única en interpretar el carisma. Con esta advertencia se intentaba evitar la canonización de una manera determinada de percibir y comprender lo identitario y de la comunidad, mientras se anatematiza aquello que difiere de esa mirada única. Tanto la ideologización como la cosificación del carisma responden en realidad a dos cuestiones que no resultan nada fáciles de vivir, aún menos en las nuevas realidades eclesiales carismáticas, ¿no? Se trata, en primer lugar, de la identidad del grupo. La pregunta sobre quiénes somos en cuanto a comunidad suele responderse en clave de contraste, diferenciándose y separándose de otros grupos eclesiales. Es muy fácil caer en la sensación de élite. En segundo lugar, la unidad del grupo en la diversidad de individuos, en la diversidad de maneras de vivirlo. Esto también suele resultar problemático porque no es difícil confundir la unidad con la uniformidad y contradecir en la práctica el núcleo esencial de la fe cristiana, esa que ayer nos recordaba Nuria en la Trinidad, ¿no? Dios es uno y es trino. La máxima unidad se da en el amor sin difuminar la diferencia de tres personas divinas. Esto que para todos los grupos es complejo, para las nuevas realidades todavía más. No conviene menospreciar el desafío que supone responder adecuadamente a la cuestión de la identidad y de la unidad en un grupo humano. Es un tema complejo. Y estos temas además son especialmente relevantes en realidades que se inician, lo que mueve a querer definir con excesiva claridad los contornos de un don del espíritu, que por definición es difícil de definir, o a confundir la fidelidad al carisma con la conservación inmutable de éste. Y a pesar de ser tendencias comprensibles, se trata de actitudes que en nombre del espíritu terminan acallando el espíritu, porque se cierran de raíz a este. Podríamos decir que se trata de una versión de esos pecados contra el Espíritu Santo, que por cerrarse la posibilidad misma de acogerlo no pueden ser perdonados, dice Marcos 3:29. Los pecados contra el Espíritu Santo no pueden ser perdonados, porque no hay capacidad de acogerlo. El magisterio eclesial nunca ha planteado el carisma como algo cerrado, sino más bien como un don abierto al cambio. Basta recordar, por ejemplo, lo que ya se planteaba en los años 70 sobre el carisma, donde se habla de una realidad que los miembros del grupo deben no solo vivir y custodiar, sino también profundizar y desarrollar. De igual manera, la exhortación posinodal Vita Consecrata hablaba de fidelidad creativa. Hablar de creatividad y de desarrollo supone afirmar que la custodia del carisma y la fidelidad a este requiere una transformación. No es puede dar simplemente, no, requiere una transformación. Y esta ha de vivirse en un proceso de discernimiento que afecta a todos los miembros de un grupo, no solo a sus líderes. Y que ha de ser verificado por la institución eclesial, pues a ella le corresponde valorar en qué medida edifica o no al conjunto de la Iglesia. Ese elemento de cambio de creatividad del carisma se produce fundamentalmente por dos elementos. El primero, quizás el más evidente, el que las instituciones religiosas tradicionales más han tenido en cuenta, son las circunstancias históricas, ¿no? Quizás se trate del elemento más claro, el que muchas instituciones han recorrido en este tiempo, ¿no? Con todo, me permito apuntar que convendría tomarnos en serio la crisis de abusos en la Iglesia como un signo de los tiempos, porque entonces nos llevaría a entenderlo como esas circunstancias históricas que nos exigen
un discernimiento sobre el carisma y sobre en qué medida es necesario que éste se adapte para ser creativamente fieles, cuando nos estamos haciendo más conscientes cada vez de las estructuras y dinámicas abusivas en las que vivimos. No estaría nada mal, ¿eh? No, no me refiero a eso. Las cláusulas abusivas pueden ser también, pero no era el caso. Entender la crisis de abusos como signo de los tiempos nos tendría que suponer a todas las instituciones eclesiales un motivo de discernimiento, de búsqueda y de cambio. Un segundo elemento de cambio y creatividad carismática que desarrollamos un poquito más porque es el más olvidado en la práctica son los carismas personales de cada uno de los miembros del grupo. Los distintos dones que Dios otorga a las personas configuran las diversas maneras en las que cada uno forma parte de la misma comunidad, la diversidad. Tenemos claro que el carisma de un grupo no existe de manera abstracta, sino en la medida en que se expresa y se encarna en sus miembros. Lo que no siempre se asume con tanta facilidad es que los carismas personales son también las mediaciones necesarias para esa profundización, desarrollo y creativa fidelidad del carisma grupal. Si consideramos que carismática es toda actitud que construye comunidad y que transparenta un Dios que crea por y para el amor, cada persona puede aportar al grupo distintos dones carismáticos. Si no se potencia institucionalmente los carismas personales de los miembros, se está, de algún modo, traicionando al carisma grupal. Hablar de aquello que dificulta la apuesta comunitaria por los carismas personales desborda con mucho la intención de este ratito y daría para mucho juego. Aún así, quisiera apuntar, por una parte, el papel que juega el miedo, tanto grupal como personal. Porque es el miedo que genera el desafío de la identidad y de la pluralidad. Y por otra parte, conviene recordar las muchas maneras con las que un grupo puede avivar la inseguridad del individuo. Ayer Lucía nos hizo un paseo, ¿no? El discurso sobre el pecado, el miedo a equivocarse, la necesidad de constante confrontación, de refuerzo. Hay muchas maneras de reforzar el miedo y la inseguridad individual que niega el propio carisma. En este sentido, conviene no confundir el sano control con el miedo. Un sano control es el que está llamado a ejercer tanto el conjunto de la comunidad de manera sinodal y no solo las figuras de autoridad, tanto la comunidad como la Iglesia, ambas. Y con esto último nos referimos a ese discernimiento jerárquico que quizá no se ha ejercido con demasiado rigor en las últimas décadas, o al menos eso es lo que traslucen los últimos documentos eclesiales. Un sano control nunca será aquel que está impulsado por el miedo que provoca lo diverso y que tiende a unificarlo. De este modo, se pone en evidencia una vez más que la diversidad y el modo en que nos relacionamos con ella se convierte en un buen termómetro para medir si la cultura de un grupo eclesial tiende a ser abusiva o bien tiende a ser una cultura del cuidado. Si los distintos dones personales son percibidos como la amenaza al carisma del grupo o se difuminan o limitan en nombre del carisma del grupo, es probable que nos encontremos ante una vivencia problemática del carisma que facilita dinámicas abusivas. A modo de conclusión, no sufran, que ya voy. Menciono algunos elementos que convendría propiciar para prevenir vivencias abusivas del carisma que van más allá de este sano control jerárquico que nosotros no tenemos, aquí no veo obispos ahora mismo, entonces no tenemos posibilidad de... pero que la sabiduría de la Iglesia siempre ha buscado a lo largo de la historia, por más que requiera siempre de autocrítica, de reajustes y de criterios que se adapten a las circunstancias. Pero bueno, eso se escapa. Esa sería una primera medida. Pero además también se hace necesario una teología nueva del carisma. Una teología del carisma que lo entienda sanamente distanciado del pasado fundacional y de las figuras fundacionales. Una teología del carisma que evite que éste sea cosificado e ideologizado. Y una teología del carisma que subraye su condición no solo de una realidad viva, sino también necesariamente cambiante. No que cambia porque no hay más remedio, necesariamente cambiante.
Y finalmente se hace urgente propiciar todas aquellas prácticas que sirven para potenciar comunitariamente los carismas individuales. Una vivencia del liderazgo que priorice el desarrollo vocacional de sus miembros, no cubrir agujeros ni necesidades institucionales, sino desarrollar vocacionalmente a cada uno de los miembros. Un concepto sano de obediencia que sepa poner límites a aquello que uniforma lo diverso. La práctica y el despliegue del discernimiento común y la vivencia sinodal. La creación y propiciación de ámbitos de disenso. Necesitamos espacios de disenso. Pues bueno, son algunas de las muchas prácticas que podríamos alentar y que alentarían también el desarrollo de esos carismas personales precisamente a favor del grupal, no a coste del carisma grupal, sino para el bien del carisma del común, ¿no? Y ese formaría parte de ese sano control del carisma por parte del conjunto de la comunidad, no de aquellos que se consideran los guardianes del anillo del carisma. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yanire, por este profundo viaje que nos has hecho hacer entre dones y traiciones. Daniel Portillo es sacerdote mexicano, doctor en psicoanálisis y en teología. Es presidente del Centro de Investigación y Formación Interdisciplinar para la Protección del Menor, CEPROME Latinoamérica. Es también experto regional de América de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores y director de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica Lumen Gentium. Daniel es una voz conocida y reconocida también por sus múltiples publicaciones y coordinación de obras en torno a la prevención del abuso, el discernimiento vocacional y la formación permanente en la Iglesia. Te escuchamos, Daniel, con tu ponencia que has titulado Patologías de la sumisión total. Buenos días a todos y muchas gracias por la presentación, Alicia. Estoy muy agradecido por estar en este espacio con ustedes, compartiendo y conversando sobre este tema que considero una relevancia, un argumento que creo que desde distintos enfoques, como acabamos de escuchar, la parte teológica y ayer la parte filosófica, la parte testimonial, pienso que nos ayuda mucho para poderlo abordar de una manera diversificada que vaya complementando cada vez más un análisis, si bien sinodal, pero a la vez interdisciplinar. La parte que quiero compartir con ustedes es desde la psicopatología. Quisiera hacer un abordaje desde la psicopatología contemporánea, concretamente, y en la psicopatología contemporánea voy a situarme en la asintomatía, todo el fenómeno asintomático que se ha presentado y los riesgos que la sintomatía tiene, concretamente en las patologías de sumisión. Entonces, para encuadrar un poco la presentación, estamos habituados, por ejemplo, en el análisis, en la psicoterapia, a basarnos mucho en los síntomas, pero el reto en la psicopatología contemporánea es justamente la labor clínica que realizamos con pacientes que no manifiestan, no expresan el síntoma, ¿no? Los asintomáticos. Vamos a partir del hecho de que la vida sacerdotal, religiosa, consagrada, históricamente asociada a los ideales de entrega, obediencia y disponibilidad radical, constituye un ámbito privilegiado para explorar los vínculos entre subjetividad, estructura institucional y experiencia espiritual. Si bien estos dinamismos pueden ser manifestaciones maduras de libertad interior, pueden a la vez convertirse en circunstancias específicas en escenarios donde el vacío emocional, la sintomatía y las patologías de la sumisión adquieren una expresión particularmente aguda. Como sabemos, la tradición cristiana ha entendido la obediencia como una actitud teologal vinculada a la escucha, ob audire, orientada al discernimiento y al encuentro con la voluntad de Dios. Sin embargo, en no pocos contextos contemporáneos, este significado ha desvirtuado hacia formas de sometimiento acrítico, dependencia afectiva y control espiritual. Particularmente el análisis psicoanalítico contemporáneo
podría ofrecer herramientas conceptuales para comprender cómo ciertos religiosos, religiosas, clérigos pueden sostener dinámicas de obediencia sin libertad interior debido a un vacío mental emocional o a las fallas tempranas de la constitución del llamado self, ¿no? Del sí mismo. Esta configuración subjetiva no solo reduce la capacidad para reconocer y elaborar el propio mundo interno, sino que favorece la adhesión a órdenes externas como formas de compensación psíquica, dando lugar a relaciones de dependencia espiritual, vulnerabilidad frente a los abusos de autoridad y estructuras comunitarias rígidas que consolidan la sumisión. Asimismo, la reflexión desde la teología subraya que la obediencia cristiana auténtica implica escucha, discernimiento, reciprocidad y responsabilidad. Frente a ello, la manipulación del concepto, mediante lemas simplificados, por ejemplo, quien obedece no se equivoca, puede convertirse en una forma de abuso espiritual o de distorsión del Evangelio. El desafío consiste en recuperar una comprensión madura de la obediencia que conjugue la libertad, corresponsabilidad y el crecimiento personal, evitando tanto el autoritarismo eclesial como el individualismo contemporáneo. Esta presentación articula ambas perspectivas, la psicoanalítica y la eclesial, para examinar cómo la asintomatía, el vacío emocional y la sumisión pueden infiltrarse en los procesos vocacionales, las dinámicas comunitarias y las prácticas de la obediencia, afectando gravemente la práctica de la obediencia, afectando la salud psíquica y espiritual de quienes han entregado su vida al servicio de la Iglesia. Quisiera, para dar unos pincelazos sobre el tema de la psicopatología contemporánea, concretamente lo que entenderíamos por asintomatía. Los pacientes asintomáticos son aquellos con falta de síntoma, pero es faltas de síntomas en la conceptualización del análisis de la terapia, ¿no? Ubicamos, por ejemplo, lo que llamamos la afección normótica, que es como llamémosla hipercomplacencia que las personas tienen, por ejemplo, hacia las normas de la institución, la hipercomplacencia hacia la autoridad, desvirtuando la salud psíquica, pero a la vez la autonomía, la libertad del sí mismo, ¿no? Por otro lado, se manifiesta la anedonia, la pérdida de empuje, placer, parresía por hacer las cosas, ¿no? Con la anedonia, por ejemplo, miramos las actitudes de consagrados que pueden permanecer en la casa, en la vida comunitaria, pero digámoslo, en un estatus momificante, es decir, estar ahí sin hacer más, ¿no? Entonces, esa sería como la parte anedónica, que no hay como una huella identitaria de qué es lo que me hace responder al carisma personal que nos comentaba hace un poco Yanire, ¿no? La lexitimia también como la incapacidad para verbalizar lo que estoy sintiendo, lo que estoy experimentando y que todo esto va generando la necesidad de pensar en un acompañamiento preconceptual también, ¿no? Un acompañamiento vocacional preconceptual significaría una posibilidad donde el acompañante pueda ayudarle a comenzar a darle nombre a lo que ocurre en el interior de la persona. Entonces, si bien es un trabajo más regresivo, es una labor más arqueológica aún, pero va implicando también la labor de poder echar en cierta manera el esfuerzo, la iniciativa de ir nominando, poniendo concepto en aquello que va pasando. Un primer punto que quiero compartir con ustedes es la sintomatía en la vida consagrada, sufrimiento que no se reconoce como tal. Pensemos en las vocaciones sostenidas sobre este vacío emocional no elaborado. Con esto me refiero a que diversos procesos vocacionales emergen en contextos donde el sujeto ha experimentado vínculos frágiles, silencios afectivos, humillaciones tempranas o traumas no elaborados. En estos casos, la institución religiosa, al ofrecer estructura, misión, pertenencia y un sentido explícito en su propósito,
puede funcionar como un continente externo que compensa la falta de un continente interno. Para abordar el concepto del continente, voy a remitirme a un psicoanalista que se llama Wilfred Bion. Él describía el continente como esta capacidad de otra mente, al inicio la madre, por ejemplo, en la clínica el analista y en la casa formativa se esperaría que fuera el formador, ¿no? Esta otra mente que permite recibir, sostener, metabolizar y devolver los contenidos intolerables, ¿no? Es una capacidad, el espacio también de poder contar con una mente auxiliar que me ayude a metabolizar lo que de pronto no logro yo mismo darle nombre, no logro como conceptualizar en la vida diaria y que necesito esta mente auxiliar. Para Bion era fundamental pasar de elementos beta. Los elementos beta para Bion eran aquellos elementos que no logro ponerle nombre en mi vida, ¿no? Como la humillación, como el trauma, como el abuso, etc. Y que la mente auxiliar, el continente, me ayuda justamente a pensar juntos aquello que me está ocurriendo, aquello que no logro clarificar en mi mente y que justamente puedo verbalizar o conceptualizar en el análisis, en el acompañamiento vocacional, en el acompañamiento de la vida, se refería concretamente a la madre, ¿no? En síntesis, el continente hace pensables los sentimientos que eran impensables. Sin embargo, cuando la vida religiosa se convierte en el sustituto de una estructura psíquica frágil, la vocación comienza a sentarse no sobre la libertad espiritual, sino sobre la necesidad inconsciente de un sostén emocional. La sintomatía, como describe otro autor, Jaime Lutemberg, como una existencia funcional pero vacía, se podría manifestar en consagrados, consagradas que no presentan síntomas explícitos de sufrimiento, pero que viven desconectados de su propio mundo interno. El ingreso a la vida religiosa puede ocultar esta desvitalización, ya que la disciplina diaria, las exigencias apostólicas y la estabilidad institucional ofrecen una apariencia de equilibrio que en realidad encubre un yo debilitado. Como un segundo punto, hablemos de la sintomatía como una falsa estabilidad vocacional. Muchas religiosas y religiosos asintomáticos son percibidos como ejemplares. Me refiero a los disciplinados, disponibles, hiperdisponibles, dóciles, obedientes, siempre correctos. Esta perfección comportamental se interpreta erróneamente como signo de madurez espiritual. Sin embargo, psicoanalíticamente se trata de un yo adaptado que evita todo conflicto interno porque carece de recursos para elaborarlo. Esto es lo que un autor español, Boyas, llamaría afección hormótica, es decir, un grado de hiperadaptabilidad. Esta superficie impecable puede incluso ser premiada institucionalmente, reforzando un modelo vocacional sustentado en el silenciamiento afectivo y en la cancelación del deseo personal. Otro de los elementos que considero importante es abordar la valorización eclesial del silencio emocional. Ciertas culturas formativas tienden a equiparar la ausencia de crisis con la estabilidad vocacional. Si hay crisis, no hay estabilidad vocacional. Cuando no hay crisis, es que vocacionalmente todo está funcionando bien, ¿no? El silencio afectivo como con la pureza interior. El cumplimiento sin cuestionamiento se interpreta como santidad. Pero como señala, por ejemplo, André Green, Ogden, otro de los analistas, el silencio mental no siempre es signo de paz. Puede ser la expresión de una muerte psíquica o de una decisión sumamente profunda. La sintomatía ritualiza la obediencia, pero desvitaliza la experiencia religiosa. Subrayo esto porque es lo que me ayudó a mí a conectar el argumento para poder caer en la cuenta el desafío que tenemos hoy con el tema de la psicopatología contemporánea, con los candidatos, candidatas, aspirantes, seminaristas que tenemos, que nos llegan con un perfil asintomático, ¿no?
La sintomatía ritualiza la obediencia, pero desvitaliza la experiencia religiosa. En la escuela francesa se ha enfatizado la clínica de lo negativo, que podríamos decir que también está presente actualmente en la iglesia. Por ejemplo, conocemos habitualmente lo que son los síntomas de un trastorno narcisista de la personalidad, que entre algunos de los síntomas podríamos decir que se presenta el sentido grandioso de la importancia de sí mismo, las fantasías de éxito ilimitado, la creencia de ser especial y único, la necesidad excesiva de admiración que explota a los demás para alcanzar sus fines, la falta de empatía, la envidia, etc. Pero cuando la escuela francesa viene a proponer la clínica de lo negativo, podría señalar el narcisismo negativo ahora. Me refiero a un narcisismo del vacío, del apagamiento, de la anulación. Podríamos decir que es un psiquismo del desierto, un autoboicot, una depresión blanca. Incluso la escuela francesa ha descrito la depresión blanca, aquella que concretamente no expresa o manifiesta los síntomas que estamos habituados a identificar en los depresivos, que incluso muchas veces somáticamente el depresivo puede dibujar en el cuerpo la misma depresión. La depresión blanca permanece velada, ¿no? Una falla en la capacidad de simbolización. Por eso, no con el hecho de quitarse las capas cardenalicias o los zapatos rojos se arreglan los problemas, puesto que también la eliminación de estos y la colocación de zapatos negros desgastados, la ropa marchita, maltratada, puede provocar el mismo efecto narcisista de atraer la atención de parte de los espectadores. Esto me refiero a que justamente llegar a tratar, o sea, no está la clave en el poner o en el quitar, ¿no? Sino en el análisis mismo de aquello que puede estar suscitándose dentro del ambiente eclesial. Vemos un punto sobre la sumisión como la obediencia que nace del miedo y no de la libertad. Me refiero a la obediencia religiosa versus la obediencia patológica que hace un momento estaba en su pantalla. La obediencia cristiana en su sentido más genuino implica escucha, discernimiento, acto de fe y responsabilidad adulta. Supone... Eso, muchas gracias. Supone la confianza en mediaciones humanas que ayudan a acoger la voz de Dios. Sin embargo, cuando la obediencia se reduce a un cumplimiento acrítico, cuando se instrumentaliza para apagar la conciencia o para sostener estructuras autoritarias, deja de ser una virtud y se transforma en una defensa psicológica. La obediencia patológica se caracteriza por la renuncia al pensamiento propio, la supresión del criterio personal, la idealización infantil de la autoridad y la fusión emocional con superiores o con los directores espirituales. Este tipo de obediencia no conduce a la libertad, sino a la dependencia, y puede convertirse en el terreno donde germinan los abusos espirituales, de conciencia o incluso sexuales. Un poco analizando los vínculos asimétricos como una matriz de sumisión, podríamos decir que en las estructuras eclesiales marcadas por un liderazgo carismático o por una autoridad no supervisada pueden generarse dinámicas de obediencia que funcionan como transferencias masivas. El religioso se somete no por una convicción espiritual, sino por una necesidad emocional. La autoridad, cuando carece de límites de supervisión o de mecanismos de control, puede transformarse en dueño del relato, creando confusión, dependencia afectiva y anulando la conciencia crítica del subordinado mediante culpa, miedo o todas estas dinámicas espirituales que pueden entorpecer la vinculación y la relación con Dios. Vuelvo al autor, al analista Wilfred Bion, porque para él, cuando el aparato psíquico carece de función alfa, es decir, se refiere a la capacidad de transformar este caos emocional en pensamientos, en afectos que puedan ser representados y simbolizados, Bion señala que cuando se carece de esta experiencia emocional, se vive como este terror sin nombre, es la expresión que maneja.
En la vida religiosa muchos buscan en la obediencia o en la estructura comunitaria el continente de su yo que no puede proveerse. Dijimos que es esta capacidad de otra mente para recibir, sostener y metabolizar el continente, ¿no? Pero cuando este continente falla por crisis institucionales, por cambios inesperados o por conflictos comunitarios internos, el sujeto puede caer en formas más intensas de sumisión, pues la obediencia se convierte en un único mecanismo defensivo para evitar la desintegración interna. Si hablamos del vacío emocional como un molde de estilo vocacional, podríamos decir que el vacío emocional no es solo un antecedente biográfico, sino un modo de funcionar psíquicamente dentro de la vocación. El religioso puede cumplir con todas las obligaciones, liturgia, comunidad, misión, sin experimentar ninguna resonancia afectiva. Todo esto se vuelve gesto sin alma, ¿no? Donald Winnicott, otro psicoanalista, denomina este fenómeno el falso yo, el falso self, en el que el individuo actúa para cumplir expectativas externas, mientras que su verdadero self permanece oculto y atrofiado. En la vida religiosa, este falso self puede disfrazarse de virtud, disponibilidad, entrega, austeridad, obediencia, pero en su raíz se encuentra un yo frágil que teme desintegrarse si se expone, se confronta o desea. El argentino psicoanalista Jaime Lutemberg describe este mismo fenómeno como una ilusión vaciada, así le llama. Podríamos decir desde nuestro campo eclesial que lo que Jaime Lutemberg podría decirnos a nosotros es que se trata de aquella estructura vocacional que se sostiene, pero sin una sustancia emocional. La persona vive la vida religiosa como una coreografía sin afecto, que simula plenitud espiritual, pero que en sus capas más profundas revela desconexión, miedo y un yo debilitado. Si integramos lo que podríamos decir entre el trauma, la sintomatía y la sumisión en la vida consagrada, podríamos decir que el trauma, particularmente el abuso sexual infantil, la violencia o el abandono, deja marcas muy profundas en la identidad y en la capacidad de relacionarse. Muchos candidatos a la vida consagrada y sacerdotal ingresan con heridas no elaboradas que la institución no detecta porque la sintomatía las disimula. Sin embargo, un trauma no sanado configura vínculos asimétricos, inhibe la intimidad auténtica, disocia la experiencia corporal y vuelve al sujeto extremadamente vulnerable a dinámicas de dependencia emocional con figuras de autoridad. En estos casos, la obediencia no es un discernimiento, sino una anestesia. Evita la responsabilidad afectiva, ofrece una identidad prefabricada y permite escapar de decisiones personales que el trauma ha vuelto insoportables. Por ello, quienes presentan esta fragilidad son más susceptibles a sufrir manipulación espiritual o abuso de conciencia, especialmente cuando la autoridad confunde su carisma personal con un carisma divino, ejerciendo prácticas que mezclan exigencias desproporcionadas con formas religiosas arbitrarias. Un poco hablando sobre las estructuras eclesiales que refuerzan o debilitan la sumisión, podríamos decir que la iglesia puede ser un espacio de crecimiento humano y espiritual, pero también puede convertirse en un entorno donde llegan a proliferar relaciones tóxicas. La falta de mecanismos de supervisión, la idealización acrítica de las figuras carismáticas, la ausencia de canales de denuncia y la confusión entre obediencia y control favorecen dinámicas patológicas a lo que anteriormente me he referido en esta misma cátedra como las eclesiopatías. Sin embargo, cuando la autoridad se ejerce en clave sinodal, promoviendo discernimiento, corresponsabilidad, transparencia y respeto a la conciencia, la Iglesia se configura como un espacio de humanización. El criterio determinante es el modo como se entiende a Dios, donde Dios es presentado como juez implacable, la obediencia deviene miedo. Donde se presenta como padre que confía, la obediencia se convierte en un camino de libertad. Casi para ir aterrizando la idea, podríamos decir una última pequeña palabra sobre el acompañamiento espiritual ante la sintomatía y la sumisión. La sanación exige procesos que restauren la capacidad del religioso para sentir, pensar y decidir. Ni la espiritualidad ni la psicología
pueden suplir al sujeto. Ambas deben ayudarle a emerger desde su propia historia. El acompañamiento clínico debe tolerar silencios, evitar interpretaciones precipitadas y reconstruir la función continente. El acompañamiento espiritual, por su parte, debe promover discernimiento, diálogo, autonomía y sobre todo libertad interior. Ninguna obediencia es cristiana si suprime la conciencia o si paraliza el crecimiento personal. La obediencia sana, como recuerda la misma teología, siempre hace crecer, humaniza y amplía la capacidad de amar. La obediencia tóxica, en cambio, se reconoce por su fruto: infantiliza, paraliza, entristece y destruye. Como conclusión, podríamos hablar de que la vida sacerdotal y religiosa, cuando nace de una subjetividad integrada y madura, constituye un camino de libertad y plenitud. Sin embargo, cuando se construye sobre un vacío emocional, estructural o sobre heridas que no han sido elaboradas, puede transformarse en un escenario donde la sintomatía, la sumisión y la obediencia patológica se consolidan bajo la apariencia de una virtud religiosa. La Iglesia está llamada a reconocer estas dinámicas, a formar en una obediencia adulta y discernida y a construir comunidades donde la autoridad sea ejercicio de servicio, pero no de control. Comprender el vacío emocional, la sintomatía y las patologías de la sumisión no solo es un imperativo clínico, sino sobre todo un imperativo eclesial y teológico. Una iglesia que no escuche el sufrimiento silencioso, asintomático, corre el riesgo de perpetuar estructuras que dañan. Una iglesia que acompaña, discierne, supervisa y humaniza puede devolver a la religiosa, al religioso, su voz, su deseo y su libertad interior, fundamentos indispensables para toda verdadera consagración. Muchas gracias por su escucha. Muchísimas gracias, Daniel, por abrirnos esta ventana al desierto, al silencio, y por desafiarnos, por los desafíos a los que nos invitan, a los que nos invitas, que no son pocos. Gracias. Patricia, pásale el pasador. Ahí. Patricia Espinosa, nuestra tercera ponente, es mexicana, esposa desde hace 45 años y madre de 3 hijos. Es además médica, cirujana, psiquiatra, psicoterapeuta y teóloga. Es miembro de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, razón por la cual actualmente reside en Roma. Es también miembro fundador del Consejo Latinoamericano de CEPROME y su actual directora académica. Patricia ha preparado una ponencia sobre los tratamientos de la sumisión. Adelante, Patricia, te escuchamos. Bueno, buen día a todos y gracias porque ya me spoileó todo Daniel con su final. No es verdad. Bueno, para mí es también un gusto poder estar aquí. A varios de ustedes ya los conozco y hemos compartido parte de este camino. Y quiero empezar con una primera frase de un escritor uruguayo que se llama Javier Mafud, que dice: en tierra de santos los demonios son una frecuente excepción. Esto nos pasa dentro de la iglesia. Mientras sigamos pensando que por el solo hecho de formar parte de la iglesia, la santidad ya la tenemos, sea como comunidades laicas, sea como comunidades sacerdotales, de vida consagrada o religiosa, nos vamos a seguir atorando como nos hemos atorado hasta hoy. ¿Cuál es el problema que estamos tratando? Ya varios han hablado sobre los conceptos, las definiciones de la obediencia sana y la obediencia patológica, etc. Y necesitamos saber que cuando se presenta una obediencia patológica, pues el impacto, ¿verdad?, es pérdida de autonomía,
y hay una vulneración personal. A nivel individual, los límites personales se fragilizan, se van disolviendo. Y a nivel comunitario, pues se abre este riesgo de silencio y de encubrimiento que muchas veces nos encontramos dentro de las comunidades en donde ocurre este tipo de sometimiento, de dominio y de abuso. Esto es obviamente mucho más crítico en las comunidades eclesiales. ¿Por qué? Porque la libertad interior es la finalidad, o debería ser la finalidad, del voto de obediencia. ¿Cuáles son los conceptos claves? Sí, se hablaba ayer, Miguel ayer hablaba sobre la diferenciación entre lo que es el abuso de conciencia, el abuso espiritual. Y evidentemente pues son cosas completamente distintas. ¿Por qué razón? Porque empezamos por la manipulación de la conciencia. Y empezamos por la manipulación de la conciencia a nivel psicológico, a nivel moral, y después esto se traduce, si hay una sustitución, ¿verdad?, en la intención de dominio en el nombre de Dios, o de la fe, o de la religiosidad de la persona, pues en un abuso espiritual, que finalmente puede traducirse en un abuso de tipo sexual. De cualquier manera, siempre vamos a tener un trauma, tanto psicológico como religioso. Como se ha mencionado en otros momentos, la realidad es que pedagógicamente hemos tenido que hacer divisiones en temas corporales, en temas psicológicos, mentales, espirituales y relacionales, pero la existencia del ser humano es un continuo. Esto nos permite irnos especializando unos y otros en este abordaje, pero la realidad es que tenemos que verlo de una manera holística y multidimensional. Los factores de riesgo es la autoridad sin control, sin supervisión, una sumisión acrítica y una dependencia comunitaria. Por eso, cualquier tipo de intervención tiene que considerar por lo menos estas dos dimensiones: la dimensión individual de la persona que ha sido sometida a este tipo de obediencia, de dominio, y la dimensión estructural, la dimensión del sistema y de la comunidad en específico. ¿Cuáles serían los objetivos de las intervenciones? El general sería restaurar la autonomía, la salud física, emocional, mental y relacional de la persona, incluyendo también la espiritual. Y los objetivos específicos, identificar cuáles han sido en esa persona en particular los efectos de esta obediencia y de esta sumisión patológicas. Cada persona es como un canvas, ¿verdad?, específico, único, ¿sí? Y por eso nosotros no podemos hablar de recetas. Hay lineamientos generales, pero no hay recetas. Por eso siempre insistimos en que quien haga los acompañamientos realmente tenga una preparación sólida, porque no podemos improvisar. La improvisación en los acompañamientos de las víctimas sobrevivientes de abuso sexual, de situaciones de obediencia patológica, de abuso espiritual, etcétera, requiere de lo mejor y de los mejores, ¿sí? Una élite, pero hay de elites a elites, por supuesto, ¿sí? Diseñar un plan terapéutico que respete la fe y descarte dinámicas abusivas. De pronto nos encontramos con terapeutas o con acompañantes que repiten estas dinámicas de imposición y que definen o quieren definir el camino, la ruta y los objetivos de lo que tiene que seguir el acompañado, y se les olvida que quien marca el ritmo, marca la pauta, marca los contenidos, es la persona a la que vamos a acompañar. Yo siempre hago la analogía un poco como cuando vemos nosotros la Divina Comedia, ahí está Virgilio con Dante. ¿Y cuántas veces escuchamos a Dante dar su posición en la Divina Comedia? Eso es la función de un acompañante. El acompañante no es un director.
¿sí? El acompañante acompaña y, como decía Daniel, uno de los objetivos es precisamente identificar qué es lo que hay dentro de la persona y acompañarlo a que eso aflore y él mismo se vaya autorreconstruyendo, autorreconstituyendo, autorredefiniendo. Por lo tanto, dentro de los objetivos, fortalecer los recursos internos y las redes externas de apoyo es fundamental. Y acompañar a redefinir también los vínculos de la persona, porque la persona ha sido trastocada en la manera de relacionarse, no solo con el mundo, no solo con los que están a su alrededor, sino con ella misma. Los elementos clave en el acompañamiento individual, en las intervenciones. Suena raro, es una palabra, pero es la palabra que solemos utilizar, ¿no? La intervención ya por sí suena un poco de dominio, pero es la seguridad y el empoderamiento. Y esto implica crear un espacio terapéutico seguro donde la persona pueda expresarse, ser escuchada y no ser censurada. La sumisión patológica también es fundamental, que le tiene que quedar claro al acompañante primero y, por supuesto, quienes solemos acompañar víctimas sobrevivientes de abuso sexual, sabemos que muchas veces la parte más difícil y más dolorosa y compleja es que la víctima se reconozca como víctima. Porque muchas veces se sigue sintiendo y se sigue visualizando como responsable, ¿sí? Cómplice, etcétera, ¿no? Entonces, ese mismo trabajo se tiene que hacer cuando estamos frente a situaciones de obediencia y de sumisión patológica. La capacidad de decisión propia tiene que ver con reproducir, reintroducir y recuperar lo que fue perdiendo, lo que se le fue despojando, de esta posibilidad de decidir, ¿sí? De esta posibilidad de plantear sus propios límites y de esta posibilidad entonces de reconstruir su identidad desde dentro, no guiada ni dictada por un externo que además siente que, como se decía, es el Espíritu Santo en persona quien te está hablando en este momento. El voto de obediencia, recordemos siempre, busca la libertad en Cristo, pero puede deformarse en control y sumisión. Y por eso los elementos clave, cuando hablamos de la integración de la dimensión espiritual, tienen que ver con adaptar la terapia, cualquiera de las corrientes que sea aplicable en el caso de la persona que está enfrente, al marco de la fe de la persona. La espiritualidad, ¿por qué razón? También decía Daniel, y lo han dicho los otros ponentes, puede ser el recurso de sanación, precisamente. Si corresponde, porque no siempre puede coincidir, ayudar a diferenciar creencias sanas de dinámicas abusivas. De pronto podemos llegar a pensar que la gente que ha sido sometida o violentada a este tipo de obediencias patológicas no se da cuenta. Es verdad, hay un gran número de víctimas que no se dan cuenta, pero hay otros que sí. Y eso es más frustrante todavía, porque la persona lo sabe, pero no puede decir no, porque no se vale en la comunidad. Porque si lo dices, te puede costar la salida de la comunidad. Y te puede costar el estigma y te puede costar todo. Te puede costar la vocación. De manera que también necesitamos ver que existen distintos posicionamientos, ¿no? No solamente hay una perspectiva, no solo hay un tipo de víctima o sobreviviente. Y también si corresponde ofrecer espacio para que la persona explore su fe, su relación con la autoridad religiosa y con su propia comunidad. El ABC, digamos, como lineamientos generales que mencionaba, es una psicoterapia orientada al trauma. Insisto, cualquiera de las corrientes que puedan ser
aplicadas a esa persona en particular. Es un traje a la medida, ¿sí? Tiene que tener las medidas exactas de la persona a la que vamos a acompañar. Tiene que ver también con una reestructuración cognitiva, una renarrativa, ¿sí? Porque muchas veces, ¿qué sucede? Y lo vemos, quienes hemos acompañado, la mayor parte de las personas que le dicen a las víctimas sobrevivientes, olvídalo, eso ya pasó, ya no pienses tanto en eso, supéralo, etc. Y muchas veces la propia persona trataría o trata de que esto no hubiera existido y anularlo de su historia, anularlo de la narrativa. Ayer yo comentaba que por eso existen también distintas perspectivas. Quien dice a pesar de, otros gracias a, y otros con todo y, ¿no? Pero tiene finalmente que formar parte, no podemos negar el abuso. Ahí está, ahí se ha dado, es cómo lo reintegramos en la narrativa personal para que no tenga el mismo efecto que tuvo desde el principio. La restauración de límites y la autonomía, porque aquí yo estoy convencida, lo único que cura al ser humano son sus logros. De nada nos sirve darnos cuenta, concientizarnos, apercibirnos de ciertas cosas, si finalmente no hay cambio en nuestra existencia. Y por eso es fundamental, y por eso lo pongo en último punto del ABC, restauración de límites y autonomía. Y esto incluye la posibilidad de salir de la comunidad a la que se pertenece. Porque muchas veces el acompañante me ha tocado ver que le dice, haz lo que quieras, pero no te salgas. Allí ya lo están sometiendo. Pues sí, y si la comunidad nunca va a cambiar y se van a eternizar, ¿verdad? Porque hay una serie de complicidades entre las propias autoridades de una congregación con las otras autoridades, ¿no? De pronto tenemos superioras que son juez, parte, verdugo, son todo, y van y negocian con el obispo y ellas son las causantes de toda la dinámica abusiva, de explotación y de obediencia patológica, y son las que van y negocian con el obispo. Y el obispo sabe precisamente que están denunciando a esa superiora o a ese superior y le dice a la superiora, al superior, resuélvalo usted. Y entonces dice, pues ya caímos completamente en un vacío, ¿no? Estas intervenciones concretas pueden ser, voy a poner solo ejemplos, ¿no? Una terapia cognitivo-conductual adaptada, con una revisión de creencias automáticas, la terapia narrativa, con la reconstrucción de la historia, ¿no? Pasar del proceso de sumisión a un proceso de autoagencia nuevamente, técnicas expresivas somáticas. Les decía, el abordaje es multidimensional. No puede haber un solo acompañante. Debe haber diferentes acompañantes en diferentes momentos, y esto es también fundamental, porque a veces jugamos un poco al héroe y es una posición sumamente narcisista. Yo voy a hacerlo todo, yo puedo hacerlo todo, y de mi cuenta corre. Y a propósito de la autoridad y el sistema, se puede llevar un caballo sediento al agua, pero no se le puede obligar a beber. Hay gente que no cambia. Hay gente que nunca debió haber entrado a una comunidad religiosa y mucho menos se le debió de haber otorgado ningún tipo de poder. Erich Fromm decía, denle ustedes a un gran hombre un cargo pequeño y hará una institución. Denle ustedes un cargo a un pequeño hombre y creará una dictadura. Y ahí tenemos un montón de dictaduras en muchos ambientes eclesiales. Así que, pues sí, las autoridades podemos tenerlas allí, ¿verdad? Abrevando de toda serie de formaciones, etcétera, pero de pronto la gente se queda como es, ¿no? La intervención comunitaria, entonces, debe ser una
Bueno, ahorita Daniel hablaba, ¿no? La psicología que ha identificado, bueno, pues todo este tema, ¿no? La autoridad carismática. No siempre son autoridades carismáticas. Hay superiores, superioras, obispos asquerosos, repulsivos, y a los cuales de todas maneras se le tiene que someter la persona, ¿no? Porque cuando se trata de autoridades carismáticas, pues hasta se entiende y dices, pues tiene un atractivo, ¿verdad? Es brillante, convence, persuade, pero hay otros en donde es todavía peor. ¿Por qué razón? Porque colocaron en esa posición de poder a alguien que además es repulsivo en todos los sentidos, moralmente, psicológicamente, socialmente, físicamente, y la persona de todas maneras tiene que someterse, ¿sí? Porque identifica perfectamente. Por eso les decía, no todas las víctimas entran a ciegas en el sentido de no pude darme cuenta. No, es terrible para muchas decir, yo lo sabía que este era terrible, tremendo, desagradable en todos los aspectos, estaba desautorizado moralmente, pero yo no quería ser expulsada de la comunidad. Esto obviamente, pues vemos una ausencia de supervisión externa, la gente hace realmente lo que se le pega la gana, ese es un tema con todo respeto a todo mundo, ¿verdad? Pero eso es una gran debilidad de la iglesia. No hay protocolos de nada. Todo el mundo actúa como se siente, ¿no? Porque de pronto el Espíritu Santo lo resuelve todo, ¿no? Y esto es un tema de formación permanente, por ejemplo, en donde la gente no lo cree, ¿sí? Ya yo estoy ordenado, ya hice los votos perpetuos y solo necesito el Espíritu Santo. Y Él lo va a hacer todo en mí. Sí, pero la naturaleza de la persona es la que va a recibir y va a interpretar lo que el espíritu realmente le dice o va a creer que le dice en esos alucines que de pronto todos estos líderes tienen y que los lleva a cometer una serie de atrocidades. Tenemos también en contra esta teología del sufrimiento y el sacrificio, en donde mientras más te sacrifiques y más cruz vivas, eres más santo, ¿no? La cultura del secreto y el miedo al escándalo o a la represalia, que pesan muchísimo ambas posibilidades, y evidentemente una deficiencia en la formación en materia de derechos humanos, en materia de derechos civiles. Todavía existen muchos países en donde en realidad la selección de candidatos a comunidades religiosas es trata de personas y no otra cosa. Y entonces ni siquiera tienen la formación. Muchas veces ni siquiera están alfabetizadas las personas. Muchas veces no van a saber ni siquiera de esto que son los derechos a los que tienen derecho, ¿no? La intervención entonces, decíamos, la comunidad tiene que ser necesariamente recibir una intervención. Y estos principios de intervención tienen que tener como parámetros la transparencia y la rendición de cuentas. En la iglesia los cacicazgos, en la iglesia los reinos, los imperios, los señores feudales pululan. ¿Sí? Generalmente el párroco es el gran señor, no da cuentas de nada, ni siquiera financieramente, ¿no? Y esto es un tema en donde, por ejemplo, todo el mundo debería de estar pensando que en el ámbito eclesial los votos de castidad, pobreza y obediencia tendrían que aplicar a todo el mundo, pensando obviamente no en conceptos insulsos y en conceptos rígidos, pero vemos que la pobreza pues no es muy vivida por muchas personas en los ambientes eclesiales. Y no hay rendición de cuentas, ni financiera, ni moralmente, ni en términos de ejercicio, ni en términos de frutos pastorales, ni en términos de nada. No hay una formación en liderazgo, no hay una formación en ejercicio sano del poder. Y a mí me llama mucho la atención que en las comunidades religiosas
a todo mundo le va a tocar ser superior. Y yo digo, pero ¿cómo? Si esta persona no puede ni autorregularse ella sola. Y hay quien solo está esperando el momento de que le toque rotar como superior para vengarse de lo que alguien ya le ha hecho a lo largo de su vida. Incluso no necesariamente solo dentro de la comunidad, sino dentro de su propia historia. Por eso el objetivo es ayudar a establecer, a crear entornos seguros con protocolos, con rutas de referencia y con acompañamiento. Los componentes entonces siempre también tienen que tener, hay que hacer un diagnóstico de la comunidad, porque a veces nada más vemos, ¿verdad?, como el chivo expiatorio a la persona que está dando síntomas y de pronto a ese todo el mundo se le va encima, hay que evaluarlo, hay que ver si se le dimite, si no, si bla, 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 y la comunidad queda tan santa, ¿eh? Hay que diagnosticar a la comunidad, porque esa comunidad permite que sucedan estas cosas. Hay un fenómeno muy interesante desde el punto de vista sociológico que se llama dilución de la responsabilidad. Recordarán ustedes aquel terrible caso en Estados Unidos de este señor de color, ¿verdad? Que la policía lo agarra y lo mata, el policía con la bota en el cuello. Había decenas de personas alrededor de esta situación. Grababa la gente, pero nadie se metió. Nadie entró y le dijo, señores, y podrían haber dominado a los policías. Ya después ya veremos si terminamos en la cárcel o lo que sea, ¿verdad? Pero nadie hizo nada. Y ese fenómeno quiere decir, y lo tenemos a lo largo de la historia en muchos ejemplos, significa que mientras más personas hay testimoniando un acto injusto o inmoral, menos se hacen cosas para impedirlo. Porque la gente piensa, bueno, aquel lo va a hacer, el otro lo va a hacer, alguien lo va a hacer. En cambio, cuando solo soy yo el testigo de algo, muchas veces el imperativo categórico kantiano nos impulsa y dice, pues aquí no hay otra gente y le entras o qué pasa, ¿no? Porque si no le entras y eras tú solo, después te vas a sentir muy mal moralmente por no haber hecho absolutamente nada. Y después viene la conciencia encima de uno. Entonces, este tipo de fenómenos en donde decíamos el otro día, todo el mundo sabe lo que ocurre en los seminarios, todo el mundo sabe lo que ocurre en las congregaciones, ¿verdad? Cuando hacemos formaciones en este tema de prevención de abusos, de cualquier tipo de abusos, vemos que la gente se empieza a codear, se hacen ojos, etcétera, porque todo el mundo sabe lo que está ocurriendo. Pero nos quedamos callados muchas veces. ¿Por temor a qué? A ser estigmatizados, a que haya una represalia y a que me cueste la vocación. Entonces nos vamos. No sé si aquí existe esa frase, en México usamos nadar de muertito, ¿sí? Nomás te quedas así, flotandito, no hagas nada y te vas a poder ordenar o vas a poder profesar tus votos, ¿sí? La sensibilización y la formación permanente de líderes y miembros, no un tallercito, ¿no? No de repente un diplomadito, tiene que ser algo en serio. Los protocolos, de pronto nos llaman superiores, superioras y nos dicen, oye, está pasando esto, ¿qué dicen tus constituciones frente a ese tipo de situación? Bueno, hay congregaciones que no dicen nada, ¿no? De verdad no dicen nada al respecto. Y bueno, vete al derecho canónico. ¿Qué dice el derecho canónico? No, pues bueno, investígale, ¿no? Acuérdense ustedes que canónicamente el abuso de autoridad es un delito canónico. Sí existe, pero nadie lo quiere aplicar. La supervisión externa, las buenas prácticas. ¿Qué están haciendo? ¿Hay rendición de cuentas? ¿No hay rendición de cuentas? Y por eso debe de generarse una cultura de autonomía y de rendición de cuentas, promoviendo la participación activa, sinodal, como decían, para supervisar a los líderes. No son intocables.
una cultura de cuestionamiento asertivo y respetuoso, y debería, obviamente esto es mi fantasía guajira, narcisista, ¿verdad?, de comités de ética con participación de laicos, de expertos externos y de agentes de seguimiento y de acompañamiento. Bueno, ya se hizo el diagnóstico, ya se hicieron los cambios, ¿y qué sigue? Porque de pronto, bueno, pues ya todos nos vamos esperando como en los cuentos infantiles y vivieron felices para siempre, y fin. No, no, el después es lo más importante. De manera que la integración terapéutica y comunitaria en este tipo de situaciones es esencial. Debe ser sinérgica, sostenible, con rutas de transición para ver estas transformaciones que se están esperando y habría que exigir en las comunidades, ¿sí? Y por otro lado, las personas que a lo mejor salen de la propia comunidad, ¿sí? Evaluar finalmente qué sucedió en todo este proceso, buscando indicadores individuales, indicadores comunitarios, siempre la comunicación, siempre también en la iglesia es un tema la comunicación, ¿sí? La gente, no sé por qué, de pronto siente que es carismática en términos de comunicación y tampoco aborda a los expertos, ¿sí? Y no para encubrir ni evitar el escándalo en la institución, ¿sí? Todo esto que hacemos, yo siempre les digo a los obispos y a los superiores, la realidad es que a quienes nos interesa el tema de la protección de menores y de adultos vulnerables, no lo hacemos para dañar a la iglesia, estamos protegiendo el ministerio, ¿sí?, y la vocación de todos, empezando por la bautismal, que es la primera y la más importante, y que esto se sostenga en el tiempo. Por lo tanto, la conclusión, la obediencia, la sumisión patológica representa un factor de riesgo significativo para cualquier tipo de abusos. Es necesaria una intervención terapéutica individual y una transformación estructural comunitaria, porque como decía Edith Stein, la libertad personal es tan fundamental que frente a ella hasta Dios se detiene. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia, por tu claridad en lo que debería ser un tratamiento serio y competente de la sumisión y de los abusos, el tratamiento que merecen las víctimas y que necesitan las estructuras.